La guerra de los dos saltos. Exordio. Este es el relato de una antigua historia, de hace ya muchos años. Demasiado. Un relato de viejas espadas, de cuando las viejas espadas no eran viejas, cuando los españoles eran conscientes de quiénes eran y de la herencia que habían recibido, y se sentían orgullosos de ello. Se sabían herederos de una tradición heroica que despreciaba cualquier sacrificio, incluso la vida, si estaba en juego el honor personal, el de su patria, el de su rey o el de su Dios. Escenario y personajes. Esta historia tiene como marco la conquista de Nuevo México por parte de los españoles al mando de Juan de Oñate a finales del siglo XVI. Una de las últimas conquistas que hicieron los españoles en el Nuevo Mundo. Los personajes fueron por un lado 200 españoles y por otro unos 30.000 indios, pueblos y navajos. Los indios pueblos tuvieron contacto con los exploradores españoles hacia el norte de América Central, todo generalmente como relaciones pacíficas. La ciudad de las nubes. Las primeras noticias de la ciudad de las nubes se deben a la expedición de Fray Marcos de Niza, el cual encontró a unos indios que le relataron una extraña leyenda de una poderosa e inexpugnable ciudad suspendida de las nubes. Francisco Vázquez de Coronado y sus hombres, atraídos por la leyenda, llegaron hasta allí quedando mudos de asombro al ver aquellos farallones de más de 365 pies de altura. Coronado describió la ciudad en 1540 como uno de los lugares más fuertes que hemos visto. El único acceso al pueblo de Acoma durante este tiempo fue un conjunto de escaleras casi verticales cortadas en la roca, que se asomaba al precipicio. Se cree que esta expedición fue el primer contacto europeo con los indios de Acoma. Coronado y sus acompañantes fueron tratados con hospitalidad, seguramente debido a que los indios fueron fuertemente impresionados al ver hombres barbados y montados en aquellos extraños animales, los caballos, y también a que los indios pueblo veían en aquellos recién llegados una posible defensa contra su peor pesadilla, los famosos y belicosos indios apaches. Pasaron los años, cerca de 50, para que los indios pueblo volvieran a ver a esos extraños hombres barbados, recubiertos de acero. Fue en 1598 cuando otra expedición, la de Juan de Oñate, apareció por aquellos lugares. Nuevamente los indios, viendo que los españoles respetaban sus vidas, familia y hacienda, trataron con cortesía a los recién llegados. A la vista de la actitud pacífica de los indios, Oñate decidió fundar la ciudad de San Gabriel y comenzó la exploración y colonización del nuevo territorio, Nuevo México, fundándose por todo el territorio misiones para la evangelización de los indios y las distintas ramas de los indios pueblos. Los Gemes, Queres, Tanos y To se fueron sometiendo. Todo estaba en orden y la situación parecía controlada, cuando Juan de Oñate resuelve enviar una expedición hacia Oriente para explorar la zona, al mando de Juan de Saldívar, que salió el día 18 de noviembre del mismo año camino de la ciudad de las nubes, Acoma. Llegaron en los primeros días de diciembre. La celada. Cuando llegaron los españoles a los pies de la ciudad, sus gobernantes bajaron hasta donde estaban acampados. Volvieron a expresar su hospitalidad y cordialidad hacia los recién llegados, e invitaron a Saldívar y sus compañeros a subir a la ciudad.
y aunque impresionados por la ciudad que colgaba del cielo, Saldívar y otros 15 españoles accedieron a visitar Acoma. Lo que los españoles no se imaginaban era lo que los indios queres habían tramado allá en las alturas. Saldívar, no obstante, como soldado veterano, tomó una decisión que resultó trascendental en los acontecimientos posteriores. Dejó a otros tantos hombres abajo al cuidado de los caballos. Así, los españoles que subieron fueron visitando toda la ciudad, mientras los pacíficos queres que se la iban enseñando les hacían toda clase de obsequias y zalemas. De esta forma, los indios consiguieron que poco a poco los españoles se fueran dispersando y separando unos de otros. De repente, el jefe dio un estentorio grito guerrero, que fue la señal del principio de lo que tenía que ser el exterminio de nuestros compatriotas. Pero lo que ignoraban los indios es que se enfrentaban con españoles del siglo de oro. Así, la lucha fue épica, pero desigual. La mayoría de los españoles, sorprendidos por los acontecimientos, fueron cayendo uno tras otro. No obstante, y a pesar de las desventajas, los españoles, al golpe de espada y gritando «¡Castilla! ¡Santiago!», se fueron reuniendo poco a poco, todos heridos por golpes de macanas, cuchillos de piedra, flechas, etc. El salto. Al final, consiguieron reunirse 5 españoles que, luchando como posesos, intentaban llegar al sendero de bajada, pero no lo consiguieron. Con las espadas chorreando sangre enemiga, cubiertos de heridas y acribillados a flechazo, fueron empujados hacia el precipicio. Allí siguieron luchando, vendiendo cara a sus vidas, con un coraje sobrecogedor. Al final no les quedó otro remedio que saltar al vacío. Fue un salto alucinante, de una altura de más de 40 metros, y ocurrió lo ilógico, algo que algunos todavía consideran milagroso. Solo uno murió en el intento. Los otros 4, aunque malheridos, consiguieron salvar la vida. Sus compañeros, estremecidos por lo que suponían que estaba pasando arriba, y al ver precipitarse al vacío a 5 de los suyos, los auxiliaron y se refugiaron bajo unos riscos. Conscientes de lo que significaba la encerrona y del peligro en el que estaba toda la colonización de Nuevo México, aprovechando la ventaja que les daban los caballos, partieron en grupos para percibir a todos los españoles de Nuevo México del peligro en el que se encontraban. Unos se dirigieron a San Gabriel, otros recorrieron las misiones aisladas y otros a alertar a Oñate del peligro en el que se encontraban, pues no estaba en la ciudad. Todos se reunieron en San Gabriel, antes de que los indios hicieran nada gracias a la velocidad que le proporcionaban los caballos. En San Gabriel se improvisaron defensas y fortificaciones, se reemplazaron los pocos cañones pedreros de que disponían, se hizo acopio de provisiones y hasta las mujeres y niños se prestaron a la defensa. Pero de momento los indios no atacaron. Consejo de guerra. Juan de Oñate convocó a sus oficiales a un consejo de guerra. Los españoles sabían que lo de Acoma había sido el principio de la rebelión de los indios pueblos y que había que responder al golpe con otro golpe, que cortara de raíz la rebelión, o, de lo contrario, significaría la expulsión de los españoles de Nuevo México. Y la cuestión que se planteaba era que los españoles apenas contaban con unos 200 hombres de guerra, y si querían triunfar deberían conquistar las más inexpugnables de las ciudades, antes de que los indios asaltaran San Gabriel. Los indios de Acoma contaban con más de 300 guerreros queres, a los que se le habían unido unos 100 indios navajos. En total contaban con unos 500 hombres de combate, en una fortaleza imposible de develar. Pero Oñate sabía que la conquista de la ciudad era inexcusable.
la vida de las mujeres y los niños de los misioneros y de todos los españoles de Nuevo México dependía de ello. La expedición. Se organizó la expedición formada por 70 hombres al mando del sargento mayor Vicente de Saldívar, hermano de Juan de Saldívar, muerto en la anterior encerrona. Los españoles eran soldados veteranos y sabían a lo que iban, a vencer o a morir. Se jugaban el todo por el todo. No había medias tintas. Los españoles solo conocían esa forma de entender la vida. No sabían vivir de otra manera. Con ellos llevaban por toda artillería un cañón pedrero, llamado así porque solo disparaba piedras. Por defensa llevaban escarcelas, algunas corazas y gastadas cotas de malla. Y por armas de ataque sus espadas de acero toledano, mosquetes y arcabuces, ni más ni menos que las mismas armas que en esos mismos años estaban usando los tercios de España en toda Europa. Partieron de San Gabriel y llegaron el 22 de enero de 1599 a la vista de Acoma. Los indios, que sabían que los españoles se dirigían a la fortaleza, se habían fortificado a conciencia. Habían ido acumulando defensas a lo largo de la única subida. Tenían preparadas sus armas y habían ido acumulando toda clase de provisiones, a los que además se le habían unido unos 100 indios navajos. Estaban convencidos de que los españoles nunca conquistarían Acoma, pues parecía imposible desbordar los obstáculos que los indios habían ido colocando en el camino que bordeaba el precipicio. Llegó la hora. Lo que ocurrió constituye uno de los episodios épicos más memorables de toda la historia de América del Norte. Al pie de la fortaleza, los españoles se encontraron a los indios con los cuerpos pintados de negro. Eran sus pinturas de guerra, insultándoles, dirigiéndoles gritos de desafío y vituperios. Gritos de alguien que estaba convencido de sus ventajas y de que los españoles nunca conquistarían la altiva ciudad suspendida del cielo. Los indios no sabían todavía quiénes eran los españoles. Un heraldo se acercó y, haciéndose oír, reclamó la entrega de los responsables de la muerte de Saldívar y sus compañeros en nombre del rey de Castilla. Si así se hacía, Acoma no sufriría ningún daño. Solo recibió una ensordecedora salva de amenazas, gritos e improperios. Los indios se sentían seguros desde sus alturas y sus defensas. Saldívar sabía que con los medios de que disponía era muy difícil la conquista de aquella inmensa mole, pero su código del honor le exigía tomar aquella fortaleza de alguna manera. Y estaban solo debajo de aquella inmensidad, donde los indios no estaban dispuestos a dejarse vencer de ninguna manera. Pero eran los descendientes del Cid y de Pelayo, y eso les pesaba y les obligaba a efectuar una hazaña de la que no existe igual en la historia. Eso era algo que no sabían los queres. Por eso se sentían tan ufanos y tan seguros. Para entonces Saldívar ya tenía en mente su plan de ataque. Era un plan basado en la sorpresa, un plan arriesgado. No obstante, había que intentarlo. Conocía bien a sus hombres y confiaba en ellos. Había que intentarlo. 22 de enero de 1599. Durante la noche de aquel glorioso día, Saldívar envió a 12 soldados a la parte más escabrosa de la montaña. Cargando con el cañón, se pusieron sus cotas y sus morriones, y mientras oían los cantos de guerra de los indios que celebraban su victoria por anticipado, engrasaron todo lo que llevaban de metal para que no hiciesen ruido. Sus armaduras fueron pintadas de negro para que no brillasen por la noche. También se habían pintado las caras de negro y empezaron a escalar el farallón. Poco a poco, en plena noche, llevando el pedrero atado con cuerdas. Los indios no se dieron cuenta de la maniobra. Al amanecer, Saldívar envió a sus pocos arcabuceros a la parte norte de la roca, y desde allí empezaron a disparar
contra los indios, a los que apenas causaban daño. Tuvieron que acercarse más, pero entonces fueron los indios los que le acribillaron a flechazos, hiriendo a unos cuantos. Los indios habían caído en la trampa, y mientras se enfrascaban contra los españoles por el lado norte, los 12 escaladores habían culminado su ascensión llegando a lo más alto de la pared. Pero resultó que estaba separado por un inmenso tajo del resto de la montaña, donde estaba la ciudad. Tanto esfuerzo para nada, o eso les pareció al principio. De todas formas, cargaron su cañón pedrero y lo dispararon. El proyectil fue a dar contra la pared de una casa, a la que destrozó, pero de momento los españoles no podían pasar de allí. La ventaja de la sorpresa se había perdido, y los queres se concentraron entonces en la defensa de la ciudad por este punto, en vista de lo cual, durante la noche siguiente, algunos de los que arriba estaban bajaron, y junto a los soldados que permanecieron abajo, se convirtieron en leñadores, y talaron unos cuantos pinos que venturosamente se encontraban en las cercanías, y los subieron hasta donde estaban esperando los demás, y detrás subió el resto de españoles. Durante la noche fabricaron una pequeña y frágil pasarela, con los troncos y cuerdas que llevaban, y al amanecer, un pequeño grupo de españoles tendió de parte a parte la pasarela, y más veloces que el viento la cruzaron. Antes de que los defensores quisieran darse cuenta de lo que estaba pasando, ya estaban los españoles en lo alto de la cumbre. Ya estaban en Acoma. Ya habían superado todos los obstáculos. Pero uno de los soldados que cruzó precipitadamente la pasarela cortó sin quererlo la cuerda que la sujetaba, y ésta cayó por el tajo, quedando colgando y sostenida solamente por unas cuerdas. De pronto el pequeño grupo de españoles se vio separado de sus compañeros. Estaban aislados y rodeados de todos los defensores que ya habían reaccionado ante lo que ocurría. Los que habían cruzado sabían que poco podían hacer, sino bien morir, plantando cara al enemigo, y así se dispusieron a la defensa, hombro con hombro y espalda con espalda, mientras los otros soldados, los que quedaron en la otra parte del tajo, quedaron impotentes. No podían cruzar, no podían usar sus arcabuces, pues los primeros a los que herirían serían a sus compañeros. Los que habían cruzado tenían a su favor su destreza con la espada y sus defensas de cuero o de acero, pero dada la inmensa desigualdad numérica, era cuestión de tiempo que acabaran sucumbiendo ante los indios, por el cansancio y las heridas, y los indios que los habían arreciaron en sus acometidas. El segundo salto. Algo había que hacer, pero nadie sabía qué, cuando de pronto un soldado llamado Gaspar Pérez de Villagrán, que además era poeta y dejó relato de todo lo ocurrido, salió corriendo hacia el precipicio, y dando un impensable salto alcanzó la otra orilla de la sima. Consiguió llegar hasta el cabo de la cuerda, que quedó suelto. Lo agarró, lo subió nuevamente hasta su asidero, y asegurándolo firmemente, consiguió poner nuevamente la pasarela en servicio, para que el resto de los soldados pudiera salvar el precipicio. Gaspar Pérez de Villagrán había dado el segundo salto de esta guerra, pero esta vez en horizontal y no en vertical, y fue tan trascendental como el primero, para asegurar la presencia de los españoles y del Evangelio en el Nuevo México. Ya estaban todos los españoles frente a Acoma. Ya no habría nada ni nadie que los parase. La conquista. Los soldados de Saldívar, aunque en desventaja de 1 contra 10, fueron abriéndose paso entre la multitud de indios que le acosaban al son de estremecedores y horrísonos cantos y gritos de guerra. Ninguno de los dos bandos parecía humano. La lucha fue brutal. Alrededor de cada español iban cayendo los valientes indios queres y navajos que les enfrentaban. Los españoles, por su parte, cada vez estaban más agotados por el esfuerzo, las heridas que recibían de las armas indias y de los golpes de piedras y mazas que recibían en cuerpo y cabeza.
pero poco a poco iban apoderándose del terreno. Los indios recurrieron a la defensa de las casas, por lo que la conquista fue haciéndose casa por casa y calle por calle. Los españoles agotados intentaron de nuevo la rendición de los indios, mediante el envío nuevamente del heraldo con el ofrecimiento del perdón. Pero los bravos indios por 3 veces lo rechazaron. No quedaba más remedio que continuar el combate, aunque ya el cuerpo dijera que no podía con tantas heridas y huesos rotos, con tantas horas de vigilia, de cansancio y de poco comer y beber. Pero continuaron, y empleando el cañón pedrero iban derribando una por una las paredes de las casas que tanto trabajo les había costado construir a los indios, y por las brechas que se abrían penetraban los españoles, y de nuevo comenzaba la conquista de otra casa, hasta que por fin el día 24 de enero los indios empezaron a acusar su inferioridad. Los ancianos salieron de sus abrigos, pidiendo la paz, mientras muchos de sus guerreros prefirieron precipitarse en el vacío antes que rendirse, algo que recuerda a la gesta de los celtíberos en Numancia. Los españoles no se hicieron de rogar, y de inmediato aceptaron la paz que se les demandaba. Ya no podían más. La ciudad quedó en ruina, y la noticia de su suerte corrió como la pólvora por todo el territorio, lo que contribuyó a que los demás indios pueblos que se preparaban para el asalto de San Gabriel desistieran de su intento, y en su lugar decidieron presentarse ante Juan de Oñate para manifestar su sumisión. Todos los españoles estaban heridos y quedaron con cicatrices que llevaron en sus cuerpos o en sus caras toda su vida, como testimonio del heroísmo de aquellas jornadas. Pero solo 2 murieron, y tras la rendición vino la evangelización. Fue Fray Juan Ramírez el que fundó una misión en la ciudad que pasó a ser cristiana y la más civilizada de todo el territorio, gracias a la abnegada labor de este misionero. Pero este es un episodio que pone fin a la historia de la guerra de los 2 saltos y abre un nuevo capítulo de la historia que algún día contaremos.